Bien, el maestro Saint Germain es el encargado de traer la enseñanza de este nuevo tiempo. Él es en muchos sentidos pues el motivo por el cual estamos acá, porque el modo en el cual el ser humano debe de lograr su contacto divino en este tiempo está marcado por estas prácticas en las cuales ya tenemos cuatro aspectos primordiales que son el mentalismo, el uso del pensamiento y el sentimiento positivo, la acción del yo soy, el rayo violeta del perdón, que son componentes naturales de este tiempo y nosotros pues nos estamos adentrando dentro de estos estudios, pero pues es algo en lo cual el ser humano va a estar llegando poco a poco pues a comprenderlo y a llevarlo a cabo. Vamos a estudiar a Saint Germain como el avatar. Avatar es una palabra en sánscrito que quiere decir descenso, o sea que algo proviene de lo superior y se conecta con lo inferior, con el mundo en el cual estamos. A través del tiempo han habido varios avatares. Desde el principio, bueno, más bien cuando se produjo la caída del ser humano, que cayó su pensamiento y su sentimiento, fue mal utilizado y demás, la Tierra pues cayó en una situación bastante negativa, por la cual se tuvo que hacer un plan, un proyecto por el cual vinieran seres iluminados o seres con una conciencia superior y establecieran pues esa perfección acá. Así pasó que el primer avatar fue Krishna, el segundo avatar fue el señor Gautama y el tercer avatar fue Jesús. El cuarto avatar es el maestro Saint Germain, pero el maestro Saint Germain no va a bajar, no va a encarnar, él ya encarnó mucho tiempo en la tierra. Ahora lo que él va a hacer es ayudar desde esos planos superiores. Entonces, el maestro Saint Germain es un ser del rayo violeta. Nosotros estamos comenzando a llevar a cabo estos estudios que se llaman estudios del ser, que son los estudios de la vida, de la fuerza de la vida dentro de nosotros. Y a medida que nosotros nos adentramos en esos estudios, descubriremos quién somos en verdad, que no somos lo que nos han dicho y no seremos algo que nosotros creemos imaginariamente. Ese ser ya se expresa, ya tiene cualidades, ya tiene manifestaciones dentro de nosotros y lo que nosotros realizamos mediante el estudio del ser es regresar a esa fuente y ser lo que originalmente teníamos. No tenemos que llegar a ser algo más, porque en realidad ser lo que somos es bastante propósito y es lo más importante de nuestra existencia. Cuando se habla de que el maestro Saint Germain tiene su ser del rayo violeta, es así. Quiere decir que su ser propulsa y naturalmente ha buscado las capacidades del séptimo rayo. Eso a través de las vidas de las personas se va marcando. Entonces una persona que, por ejemplo, siempre estuvo en el ámbito de la política, fue gobernante, fue una persona soldado, etcétera, eso con el paso del tiempo quiere decir que esa persona se vuelve o tiene su ser del rayo azul. Y por eso durante sus vidas estuvo siempre pues yendo hacia ese aspecto de servicio. Entonces, el maestro Saint Germain siempre tiene esas cualidades como ser del rayo violeta que vemos justamente que son cualidades naturales como el orden ceremonial. Eso quiere decir que hay un protocolo, hay una forma y hay un orden que tiene que haber en la vida. Él es un maestro que trabaja con la magia directamente, con la liberación de cualquier situación discordante y con el amor compasivo. O sea, a través de él se empiezan a expresar todas esas cualidades y dice, toda encarnación que haya venido de los planos superiores a la tierra es un avatar. Krishna, Gautama, Jesús y Saint Germain. Nosotros tenemos que estudiar las vidas de estos seres para comprender cómo va más o menos esta cosa de los avatares. Si ustedes se dan cuenta, alrededor de ellos se han originado religiones. En Krishna pues están el hinduismo, los Hare Krishnas. En Gautama una mal llamada religión como budismo, que no es una religión, es el Buda Dharma, que es una enseñanza. A Jesús pues por supuesto el cristianismo con todas sus ramificaciones. Y Saint Germain es sumamente interesante porque es una religión sin religión.
una iglesia sin iglesia. O sea, Fue después de Jesús, San Germán. Saint Germain es un maestro que ha vivido en todos los tiempos. Él, para que te des una idea, fue San José. Él fue Cristóbal Colón. Él fue Sir Francis Bacon. Él fue el mago Merlín, aparte de otras encarnaciones que tuvo por allí. Pero la realidad es que su enseñanza, o como es un avatar en este tiempo, se esperaría que encarnara, que se hiciera físico, tangible y visible entre las personas. Pero eso no va a suceder porque el modo en el que él va a descender es justamente por medio de sus estudiantes. Sus estudiantes que practiquen sus enseñanzas y que lleven una vida con magia, con orden ceremonial, con pensamiento y sentimiento positivo, aplicando la llama violeta, son la forma en que el maestro Saint Germain se va a expresar en este mundo. El propósito, por supuesto, es superior a lo que se ha llevado a cabo con los avatares anteriores, porque los avatares anteriores pues eran en sí salvadores. Pero ¿qué pasó? Que cuando se fue el Salvador, pues ya dijeron, no, pues ya, era él el Salvador y se quedó esa idea. Pero con el maestro Saint Germain no va a ser así. De algún u otro modo, las personas a las cuales nos gusta su enseñanza estamos conectados con el maestro Saint Germain. En alguito puede ser que a lo mejor a ti pues te gusta la libertad y por eso te conectas con el maestro Saint Germain. A ti puede ser que te guste su enseñanza y por eso te conectas con él. A ti puede ser que en algún momento hayamos estado en grupos donde se daba la enseñanza del maestro Saint Germain en las eras pasadas, como puede ser la Sociedad Rosacruz, o diversos grupos en los cuales el maestro Saint Germain estuvo dando enseñanza y por eso nos conectamos en eso. O puede ser que te hayas, ¿cómo? Sí, las logias masónicas, la Fraternidad Rosacruz y diversas escuelas en las cuales ha estado el maestro Saint Germain por detrás. Perdón, entonces, como San Germain no ha tenido físico. Sí, Saint Germain tiene su cuerpo físico. Y cuando estuvo vivo, él se manifestó físicamente, o sea, él estaba de carne y hueso, Cristóbal Colón, Sir Francis Bacon, José y todos ellos eran físicos, ¿me entiendes? Sí, pero como San Germain. Pero como Saint Germain, acuérdate que fue la última encarnación, en la cual él nace como húngaro, exactamente, nace como húngaro, es que no viniste a la última clase, Lili, por eso. La anterior. Sí, te faltó, ¿verdad? Pero allí vimos todo eso. Y entonces el maestro Saint Germain nació como húngaro, luego se va a vivir a las cortes europeas, compra un título como conde en Italia y es allí que tiene esa encarnación, pero es una encarnación en la cual vivió más de 70 años, o sea, todavía se decía que en 1700 seguía vivo, él nació en 1696 y por 1700 y tantos todavía seguía vivo. Incluso dicen, por ejemplo, vimos el caso de Madame de Pompadour, que era una cortesana muy prominente, ligada a las artes y amante del rey Luis XV, que pasó algo muy misterioso con ella. Ella es la que lo introduce a la corte del rey Luis XV, pero sucede que unos 30 años después, Madame de Pompadour, ya viejita, con arrugas y canas y todo esto, se vuelve a encontrar con el conde de Saint Germain y lo ve igual, con un aspecto de hombre de 30 años. Y ahí ya fue donde dijo, ya, eres demasiado. O sea, descubrió, por supuesto, que era un maestro y que no cambiaba su físico, siempre pareció un hombre de 30 años. ¿Cuándo pasó o cuándo llegó a Estados Unidos, a California? Ok, eso es hasta 1930, el 16 de agosto de 1930. Es que esa última encarnación del maestro Saint Germain, en esa encarnación es cuando él acepta la ascensión. Ya como conde de Saint Germain, ligado a las cortes europeas y bastante, él acepta la ascensión como por el año de 1700 y tantos, 1770, ahí viene en el libro, y él recibe la ascensión. La ascensión es que los maestros descubren su propio ser, su propia ecuación y se vuelven más energía que materia. Se vuelven seres de pura energía. Eso no quita
que el maestro Saint Germain siguiera teniendo su cuerpo. Y de hecho su ascensión se dio en su retiro en los Cárpatos de Rumanía. Y allí dejó su cuerpo. Dicen que el maestro lo dejó a cargo de sus estudiantes. Hay estudiantes que cuidan el cuerpo del maestro. Pero cuando el maestro necesita materializarse, él lo hace en su cuerpo físico. Y si él tiene que presentarse físicamente, lo hace, toca la puerta del timbre y entra por la puerta y habla con las personas que tiene que hablar. Y así lo hizo, por ejemplo, con Guy Ballard en 1930, con Connie Méndez alrededor de los 1950. Y prácticamente con eso, esas dos enseñanzas abarcaron América del Norte y América del Sur, para que América pues pudiera tener esa enseñanza por los dos hemisferios y se pudiera dar este conocimiento pues desde los dos. Obviamente a nosotros nos está tocando como la amalgama de lo que se vivió en el norte y lo que se dio en el sur, para que nosotros empecemos a practicar eso. Pero el maestro Saint Germain la dudaba mucho a la hora de aceptar su ascensión, porque él es, como decirlo así, talachero. Él es operativo, él es de a pie, a él le gusta estar como arremangado y trabajando y escribiendo y dando enseñanza y comunicando y demás. Y entonces, imagínense el momento donde le dicen, ¿sabes qué? Vas a poder dar una ayuda mejor si asciendes a que si te quedas en el plano físico. Porque si asciendes, pues vas a poder ayudar por medio de la inspiración, del pensamiento, del sentimiento, a hacer muchas cosas superiores desde la presencia yo soy y desde el ser. Pero eso no lo convencía el maestro Saint Germain todavía. Él sentía que debía de estar trabajando todavía por acá. Y entonces se hizo un concilio, se hizo una junta en la cual se presentó ese proyecto por el cual el maestro Saint Germain se iba a pues, volver el avatar Aquarius, el avatar de la era de Acuario, pero él pues todavía no había aceptado la propuesta. Y entonces se dice que en ese concilio en Shambhala, estaban todos los estudiantes del maestro, reunidos en sus cuerpos etéricos, en sus cuerpos energéticos. Y fue allí que cuando lanzaron esa propuesta, los estudiantes del maestro Saint Germain empezaron a levantar la mano. Y cuando el maestro Saint Germain se dio cuenta de eso, pues dijeron, pues ¿por qué levantan la mano los estudiantes? Y era justamente porque los estudiantes estaban ofreciendo para hacer el trabajo que el maestro tenía que realizar acá. Y entonces dice el maestro en el sagrado libro del Yo Soy, que cuando vio la respuesta de los estudiantes con los cuales él había trabajado muchísimo tiempo en las eras pasadas y demás, que fue nada más por eso que aceptó trabajar desde el plano de luz de los maestros, gracias a los estudiantes que se ofrecieron para hacer sus veces en el mundo de las formas, en el mundo físico. O sea, que solamente así lo dejaron tranquilo, los estudiantes. Y entonces es seguramente que si uno tiene estas enseñanzas, porque en algún momento pues uno tuvo contacto con la enseñanza del maestro Saint Germain, o pudo haber sido que uno lo haya hasta conocido. A lo mejor, como una estudiante, ya se imaginarán pues, quién será, pero una vez dijo, ay, a mí me hubiera, ¿qué tal si fuiste una mujer y una prostituta y tuviste al maestro Saint Germain y fue tu novio? Hay gente que se imagina esas cosas, ¿no? Pero imagínate, aunque te haya dado un beso, aunque te haya dado una sobadita, o algo, pues ya, ¿me entiendes? Tuviste un vínculo con el maestro y eso pues ya te conecta energéticamente con él. Entonces, por ejemplo, el caso de Connie Méndez, ella a través pues, de la enseñanza y demás, ya en sus últimos tiempos y demás, descubrió que ella había vivido en un tiempo paralelo al tiempo del maestro Saint Germain, pero que ella le hacía bullying. Ella lo molestaba y le decía que era un mariquita. Y se lo traía sazonado con eso. Eso que ella hizo le generó muy mal karma. De tal forma que el karma ata.
Y ese karma le ató a Connie Méndez con el maestro Saint Germain, de tal forma que después ella tuvo que venir a los años que vivió para asociarse con el maestro y redimir ese karma, pero ahora como una estudiante de él. Y ahora le tocaba dar la enseñanza del maestro Saint Germain al mundo. Y pues los maestros no guardan rencor, pues. Los maestros, obviamente, pues eso les da risa y lo perdonan y lo borran y demás, porque pues eso es de acá del plano físico, ¿me entienden? Pero lo que me refiero es que esa intención que tenía Connie Méndez con el maestro la ató a tal grado pues que se volvió pues íntimo del maestro. Vaya, y su enseñanza no es, él no tuvo ninguna religión en sí. Él estuvo en todas las religiones. Él se conoce todas las religiones, todas las filosofías, todas las ciencias, porque fue el originador del método científico. Él es maestro de la vida por donde lo quieras ver. ¿Me entiendes? Él se la sabe de todas. ¿Qué estás anotando tú allí, Mari? ¿Qué? No. Ahorita no es tiempo. Ahorita es tiempo de estudio. Luego escribes tu libro. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es que esto empezó a manifestarse como un cambio, una nueva era, una nueva enseñanza en 1954. Es el tiempo, exactamente el 1 de mayo de 1954, cuando entra la era de Acuario. Y entonces la enseñanza de este maestro, del maestro Saint Germain, se vuelve la enseñanza preponderante para la enseñanza espiritual del mundo. Y entonces el maestro Saint Germain está al pendiente de que esa enseñanza se cumpla, se lleve, se expanda y llegue a cada vez más personas. Y todo eso es un proceso que se va llevando a cabo, ¿me entienden? Pero esta va a ser la enseñanza que todo el mundo va a saber. De hecho, ya hay gente que, hay veces tú vas a la iglesia con el padre y el padre empieza a hablar de metafísica. Y tú dices, ¿qué onda? No me metí en el lugar correcto, ¿qué está pasando? Eso quiere decir que ya las conciencias están siendo llevadas como hacia el mismo nivel de enseñanza, en todos los ámbitos, en cualquier templo, bajo cualquier circunstancia se está llegando a lo mismo. Y eso es justamente la denominada religión universal. Se va a llegar a un punto en el cual la religión va a ser universal, pero no porque todos creamos en la misma religión, sino que desde todos los francos se va a llegar al mismo sector, al mismo punto, al mismo centro de conciencia. Y eso es lo que trae esta nueva era. Sí, pero a la práctica consciente de esto que estamos hablando, del yo soy, de la llama violeta y del perdón, de la verdadera transmutación y demás. Cada era dura 2000 años. Es como un reloj cósmico que se va manifestando y por eso nosotros vemos el año 0 al año 2000, prácticamente es que la enseñanza del Maestro Jesús ha sido preponderante y ha dominado todos los ámbitos. Ahora toca que la enseñanza del Maestro Saint Germain, pues en estos próximos 2000 años sea la que rija, o sea, año 2000 y 3000, hasta iniciando el 4000 entraría la nueva era. O sea que por lo menos 2000 años vamos a estar con esta enseñanza y si la aprendemos muy bien ahorita y si llegamos a vivir 2000 años en otros cuerpos y demás, pues ya uno va a seguir. Si tú eres metafísico en esta vida, y a la siguiente vas a seguir siendo metafísico. Naces en una familia metafísica. Y eso es muy positivo porque si naces en una familia rica, pues naces ya rico. Si naces en una familia saludable, eres saludable. Pero si naces en una familia metafísica, de algún otro modo, se está desarrollando los 7 aspectos. Eso quiere decir que se nace en una cuna de prosperidad, de salud, de felicidad, de inteligencia, de muchas cosas, de paz. Y eso pues es algo bastante importante y uno debe de tenerlo consciente, pero eso es si uno se esfuerza, ¿verdad? Si uno pues hace su chamba en esta vida, ¿verdad? Entonces cada era trae un nuevo signo astrológico, un rayo y un avatar. En este caso el signo astrológico es Acuario. Veníamos de una era que era la era de Piscis. Antes de la era de Piscis estaba la era de Aries, antes la era de Tauro, y así Géminis, y así, digámoslo, va el reloj al revés. Es un reloj cósmico de lo que estamos hablando, lo cual trae tendencias cónsonas con ese tiempo que se está viviendo. Por eso, si ustedes empiezan a observar
todos los ámbitos en el cual ustedes se pongan a estudiar qué es lo que pasó a partir de 1954 en el mundo, se vino una revolución total, muy grande, algo completamente inesperado. Tan es así que piensen ustedes, hace 10 años estábamos en el año 2008. En 2008, el mundo era distinto a como es ahora y solamente pasaron 10 años. Las comunicaciones, todavía tenías que tener una computadora, estaban las laptops, ya había y todo eso, pero laptops sotas, grandotas, no había procesadores tan inteligentes, todavía las llamadas, videollamadas ya estaban, yo creo, pero tenías que hacerlas con computadora, ¿verdad? Que eso se disparó, ahorita hay redes, te conectas, hablas, mandas archivos y todo eso con el celular, nada más en ese ámbito, ¿no? Pensemos, antes de 1950, un censo de población mundial. Si ustedes se van a los registros, van a poder observar que había alrededor de 3 billones de personas encarnadas en la Tierra. El día de hoy estamos a punto de llegar a los 8 billones. ¿Qué pasó? Ya hay teles, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, que no tenían tele. Pues ahora hay hasta de 2 teles. Es que cada vez pues nacen más almas en la Tierra. La cuota o las almas que están destinadas a estudiar en la Tierra son 10 billones. Todavía faltan de encarnar unos 2 billones, ¿verdad? Entonces, pues esto es así. Viene un rayo, un avatar, que es el maestro Saint Germain, y bueno, es la enseñanza que toca recibir. Podemos leer todos juntos. Su descenso se está ejecutando por medio de sus estudiantes. Todos los grupos que estudian sus enseñanzas son el grupo del avatar. Dice el maestro, yo por ley cósmica tengo que permanecer detrás del velo. Ustedes, mis amigos, acéptenme. Déjenme caminar por la tierra a través de ustedes. O sea que donde hay un metafísico, por allí tiene que caminar un estudiante o un hijo del maestro Saint Germain. Un digno hijo, ¿verdad? Una persona que represente estas cualidades, porque si tú estás por allí y entonces tú dices, ay, porque yo voy a la metafísica o esto, y la gente te ve flaco, descolorido y sin ilusiones, pues dice, ese metafísico... Está divorciado. No sé, Lili, no sé. No me voy a meter en intimidades ni nada. Pero la gente dice, no, pues yo... Si uno ve a alguien así, pues dice, no, yo no quiero de eso. No quiero metafísica. Exactamente, al contrario, pero si los ven como la blanquita, renovada, sexy y todo, pues dice, ay, yo quiero ser. ¿Qué se toma la blanquita, verdad? ¿Cuál es la dosis diaria? Alegre. Exactamente, si uno la ve jovial, alegre y todo eso, pues uno dice, ay, yo quiero aprender lo que tú estás aprendiendo. Y así le ha pasado a muchos estudiantes que cuando los ven positivos, en bien y demás, las personas se les acercan y les dicen, oye, yo quiero aprender eso que tú estás haciendo. Yo quiero dar charlas como tú, o yo quiero ir a donde tú vas y yo quiero estudiar eso. ¿Me entienden? Es un proceso pues que se va realizando justamente pues como, digámoslo así, como embajadores. Tú donde andes, si coincides con esta enseñanza, pues eres un embajador de esto. Entonces, bueno, el maestro Saint Germain ha dado su enseñanza y que tiene que ver con la libertad. Esto es muy importante porque estamos en un tiempo en el cual nos estamos jugando siempre nuestra libertad. Esa siempre ha sido una labor que ha tenido el hombre, el garantizarse su propia libertad. Y esto es sumamente importante porque se trata ahora de que no estemos regidos, digámoslo así, por un patriarca, por un sacerdote, por un Mesías, por un Salvador, por un presidente que consideremos así la máxima autoridad. Todo ese tipo de cosas tiene que ser con libertad, o sea, hay respeto a los mayores, a las autoridades, hay un protocolo, un trato ceremonial, pero el asunto es que no puedes pensar en esta cuestión de que
solamente este te va a salvar. Y si crees en este te va a salvar, y si crees en el pastor te va a sanar, y si esto, el otro. Tú tienes que realizarte. Tienes que liberarte tú mismo, tienes que sanarte tú mismo, tienes que trascenderte tú mismo. Y es así la enseñanza de esta era. La libertad que la vida nos dé es para automejorarnos. De eso se trata. Por eso uno debe de tener pues bastante observación de todo esto. Dice, el maestro Saint Germain pretende liberarnos del fanatismo ideológico. Esto de creer que una religión es mejor que otra, un partido político es mejor que otro, un país es mejor que otro. Todo eso es fanatismo y tenemos que liberarnos de creencias fanáticas, de decir, ay, no, tal persona sí va a ser el bueno y tal va a ser buen presidente y esto, y ahí los ves en el Facebook publicando, yo voy con todo, con mi gallo, que quién sabe qué, y allí fanáticos pues, del nuevo tiempo, ¿verdad? Ahora tienen Facebook los fanáticos esos, pero está más fácil porque los bloqueas y ya, ¿verdad? Pero es así, eso es justamente falta de inteligencia, es falta de sentido común, es seguir creyendo que alguien te va a gobernar tu vida y que si votas por alguien ahora sí te va a ir bien. Y eso es puro fanatismo. Esto mismo ocurre con las enseñanzas, por eso hay facilitadores que no son ninguna autoridad en ningún término de la materia. Son puras personas que apuntamos a lo que es verdadero, lo que importa, que es la enseñanza y ya. Pero eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Liberarnos de obediencia ciega a un líder religioso o pertenecer a alguna secta u organización religiosa. Eso es tan interesante de meditar. Que cada uno de nosotros pues tiene que descubrir su propio desarrollo. Por supuesto, tenemos la enseñanza que es tan importante, pero cuando tú te sales de esta sesión, tú ahora tienes que practicar lo aprendido. Ahí ya nadie te va a decir cómo hacerlo en tu vida. Tú recibes aquí lo que es la enseñanza, la llama violeta, el pensamiento, esto, pero tú saliendo de aquí, tú tienes que practicarlo. Y es ahí el trabajo personal. Saint Germain está en todo. O sea, él prácticamente, al ser avatar, abarca con su conciencia a todo el mundo y sabe qué es lo que está pasando en cada rincón, en cada sitio de la vida. Y entonces está en gobernantes, estudiantes, en cada ciudadano, en los estudiantes, facilitadores, artistas, médicos, científicos, sacerdotes y diplomáticos. Él está viendo por qué este mundo sea un mundo mejor. Solamente dice, acéptenme, déjenme caminar a través de ustedes en este mundo. Eso quiere decir que nosotros podemos darle pues la bienvenida al maestro en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Pues llevarlo en bien, llevar por donde quiera que estemos la enseñanza, practicarla, meditar, perdonar, pensar positivo, aplicar los decretos del yo soy. Y este es un decreto original que da Rubén Cedeño que se llama Bienvenida a Saint Germain y podemos decretarlo si les parece. Amado Maestro Saint Germain, estás en cada condición del ser humano, en toda amatista y piedra de esplendor, en las violetas, lavandas y flores de olor y color, en cada monte y país donde te invoquen con devoción, donde quiera que estés, bienvenido eres en mi corazón. Gracias, Padre. Muy bien. El maestro Saint Germain pasó 700,000 años encarnando en la tierra. Muchísimo tiempo. O sea, llevaba 700,000 años encarnando ya listo para ascender, pero no aceptaba su ascensión. Ya les dije por qué, porque él quería estar chambeando, ayudando al mundo y demás. Pero como persona, pues, cuando uno ayuda, solamente puede ayudar en el ámbito, en la comunidad donde está, ¿me entienden? Es muy complicado de pronto que una persona pueda trascender los límites de su comunidad. Pero, pues, el maestro Saint Germain, por eso, es que empezó a ayudar al mundo, ahora desde el mundo superior, digámoslo así, desde el mundo de los maestros, que es la quinta dimensión, que es un mundo sumamente superior. Pero ¿qué pasó allí? Él ya se había aceptado su ascensión, irse para allá, pero estaba meditando. Se puso a meditar y se puso a pensar en ese lugar donde estaba, cómo podía ayudar al mundo.
Se estaba rompiendo la cabeza cómo podía ayudar desde ese lado al mundo. Y entonces cuenta la historia que él estaba meditando y allá en este plano superior existe el fuego sagrado, que es el fuego de Dios, que es la conciencia de Dios como fuego. Entonces dice el maestro Saint Germain que él estaba pensando así como jugando con ese fuego. De un lado al otro lo hacía, decía, ¿cómo puedo ayudar al mundo? ¿De qué modo se les puede facilitar que avancen, que trasciendan, que se conecten con su ser? Tantas cosas que eran necesarias en ese momento. Y entonces se descubrió de pronto que ese fuego que tenía entre sus manos podía ayudarle al ser humano, cuando antes esa actividad del fuego sagrado solamente era para los maestros ascendidos. No se le permitía a una persona común y corriente utilizar ese fuego sagrado. Pero entonces vio y dijo, ya caigo en cuenta de que este fuego puede ayudarle al ser humano. Sí se aplica de la actividad de la transmutación, de la disolución del mal karma. Y entonces fue con la junta de maestros y les dijo, miren, les propongo que le entreguemos al ser humano el fuego sagrado. Y le aceptaron la propuesta. Y entonces fue posible que el conocimiento del rayo violeta y del fuego violeta, que es un conocimiento cósmico superior, grandísimo, de dimensiones muy grandes, se nos diera así como si fueran pues chilaquiles. Fácil, sencillo, se nos diera al ser humano que quiera utilizarlo y que lo empiece a practicar para consumir el karma negativo, que es lo que nos tiene atados a la tierra. Entonces, eso ocurrió y se nos dio el fuego sagrado. Eso por primera vez ocurrió en 1930, es la primera vez que se habla del fuego sagrado para transmutar y consumir el mal karma, porque antes si tenías un mal karma, te tenías que esperar hasta que te ocurriera para poder liberarte de él. Y esa es la técnica que trabajó justamente pues el señor Gautama Buda, su técnica es de meditación. Y si te viene un tren encima, respira y observa. No te claves, porque es tu karma. Y así, pero en 1954, cuando entra esta era completa, es una era del rayo violeta. Y entonces este fuego violeta está ayudando muchísimo a que la humanidad se empiece a elevar ahora sí por encima de cualquier condición que esté pasando. Si por ejemplo se eleva la humanidad, a lo mejor no en su totalidad, pero los seguidores o los estudiantes de este maestro, por ejemplo, al decir tú, la otra era que venga va a ser, como dices, una positiva, otra negativa. Al venir la otra era se supone que es negativa, ¿no? No, porque ya lo que sucede es que el Kali Yuga, que era la era negativa, que duró muchísimos años también, se terminó el 1 de mayo de 1954. Eso quiere decir, esa era la última era negativa que se tenía que vivir. Y por eso la era de Acuario es la era con la que arranca una edad dorada de unos millones de años de pura luz dorada, de puro bien y demás. ¿Qué ocurre? Algo sumamente interesante. Ayer vimos a Amida Buda. Amida Buda es la luz, es el poder de la luz en el cosmos. Y el maestro Saint Germain, cuando se le permitió darle el fuego violeta al mundo, imagínense que se generó un buenísimo karma. O sea, en ese momento se le dio un karma tremendísimo, positivo, por ese fuego violeta que había dado al mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Automáticamente se le llevó a una iniciación muy grande. De tal modo que él pasó de la quinta iniciación o de una iniciación superior a la 10ª iniciación, que son niveles de creadores del cosmos y de la galaxia. Por el buen karma de darle la llama violeta al mundo. Nada más por eso. Y entonces, ¿dónde vive el maestro Saint Germain? Él vive en los aros concéntricos del Sol. Hizo tan buen karma que se fue a vivir al Sol. Y allí es de donde trabaja el maestro Saint Germain, su conciencia, pues. ¿Me entiendes? Desde donde manda, donde tiene su mente, y todo eso, por supuesto, que beneficia al ser humano. Ponle tú que, qué sé yo, tienes un familiar
que se va a vivir a Costa Rica. Dicen que la vida es muy bonita en Costa Rica. Pura vida, ¿verdad? Tú por lo menos empiezas a llamarte con él. Ah, mira cómo estás. Y Costa Rica. Y un día pues te va a tocar ir a visitarlo y que te disfrutes esa buena vida. Sucede más o menos así en los planos de pura conciencia del cual estamos hablando. Entonces el maestro Saint Germain, cuando uno piensa en él, uno va a donde él está. Y si él está en el sol, y si él está en esta conciencia superior, pues está allí. Y él se la pasa allí en meditación. Esta es una imagen representativa de cómo el maestro Saint Germain está habitando en la conciencia de la luz de Amida Buda. Entonces es sumamente positivo. ¿Qué ocurre? Esto de los karmas es muy interesante. Connie Méndez, cuando escribió su libro, ella no sabía el impacto que iba a generar eso en todo el mundo, prácticamente. Pero los maestros sí sabían. Y entonces ella se deprimía mucho, decía que la gente que no estudiaba lo suficiente, que la tachaban a veces de loca, que no la tomaban en serio y demás. Pero un día el maestro Saint Germain le dejó una carta y le dijo: Connie, no sabes el hondo amanecer que traes. O sea que apenas se está levantando tu sol, o se está levantando tu vida y demás. Piensen en eso un momento. Y todo el bien que han hecho los libros de Connie Méndez, pues a nuestras vidas, ¿no? Porque uno finalmente a veces entra a estos estudios por ello. Bueno, pues sucede que cada vez que una persona lee un libro de Connie, en este caso, o de Connie Méndez o de metafísica, digo Connie porque ella falleció, ¿no? Ya no está con su cuerpo físico, ya desencarnó. Cada vez que uno recibe ayuda por medio de esos libros, ese es un karma positivo que le va a Connie Méndez. Donde quiera que esté, pues, porque no sabemos dónde ande, ¿verdad? A lo mejor ya anda también el superior, o ya volvió a reencarnar, quién sabe, eso no se sabe, pero eso es un buen karma positivo que se guarda en las personas. Eso es así, si tus papás hicieron algo bien contigo, tú, aunque tus papás trasciendan, tú le sigues, cada vez que haces las cosas positivamente o demás, tú le sigues llevando karma positivo a tus papás. Por tus buenas obras, porque eres fruto de ellos, pues. Entonces, es para meditar y reflexionarlo todo esto. Pero el karma, pues, del maestro Saint Germain, por supuesto, lo puso en esa iniciación superior, muy grande, para poder llevar a cabo mayormente su trabajo. Entonces, su cuerpo es toda luz. Podemos leer: es parte de la luz infinita del esplendor sin límites. Ilumina desde los aros concéntricos del sol. Encarnación de Amida Buda. Saint Germain es nuestra misma luz, poder de ver y lo que ilumina todas las cosas que percibimos. Luz del corazón, amor compasivo. Muy bien, es muy importante que se encienda esa luz, no solamente en la mente, sino que también en el corazón. Esto quiere decir, el corazón naturalmente nos lleva a la acción. El corazón es el motor que nos hace actuar. El pensamiento, por ejemplo, nosotros nos estamos iluminando mentalmente cuando recibimos las enseñanzas, pero no es hasta que tenemos la voluntad de actuar y de llevarlas a cabo que eso se lleva al corazón. Y eso es muy importante porque esa es la luz que de verdad pues va a ayudar al mundo. Saint Germain tiene entonces varios cargos en su haber. Es avatar de la era de Acuario, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que es el rey o el maestro cuyas enseñanzas van a gobernar durante esta era. Número 2, director del rayo violeta. ¿Por qué? Porque finalmente fue el que lo descubrió como un uso para el ser humano y es el primero que nos dio ese rayo. Número 3, Dios libertad, ese cargo que él ocupa por el cual se encuentra en esa iniciación y demás lo pone en un estatus de Dios de una cualidad, en este caso de libertad. Es Avatar Aquarius y es rey de la edad dorada. De ese ciclo, ya que va a ser una edad de las, dicen los maestros, que de las más duraderas y de las más grandes que hayan existido jamás en la historia del mundo. Incluso antes de los tiempos de la Lemuria y demás, una edad dorada completa.
El maestro Saint Germain es un maestro simple, pero con una enseñanza tan sencilla y llana como su persona. Qué interesante todo esto porque el maestro Saint Germain, ustedes saben que fue príncipe, fue prácticamente, pues es un rey ahora mismo de una edad dorada, pero él es una persona sencilla. Y dicen que cuando vas a su retiro en Sáros Patak, allá en Hungría, que él puede estar, mientras tú llegas ahí, está como jardinero cortando el pasto. Ataviado y todo como jardinero. O como guardia de una estación de tren. O como una persona ahí de servicio que está allí. De tal modo que tú puedes ir allí a ver y demás y ni te enteras que es el maestro. Debido pues a que son maestros que no les interesa el ojo público, están más allá del bien y del mal, ¿me entienden? O sea, lo que ellos sí pueden hacer es que te impregnan con su radiación y por eso lo hacen. Incluso se pueden vestir, por ejemplo, de un civil y andan caminando por las calles de la ciudad. De aquí de Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles, New York. Y lo hacen con el único objetivo de dejar allí su radiación. O sea, su conciencia, su pensamiento y su sentimiento. Entonces, pues es sumamente interesante que entre más evolucionado el maestro, pues más sencillo. Román, Sí. ¿cómo se supo o quién descubrió que fue fulano sultán el Perengano? Ok, eso tú vas a ver que el primer maestro que habla de la reencarnación es el señor Gautama Buda. Y él lo empieza, o sea, el budismo acepta la reencarnación. De hecho, el cristianismo, si tú lees las escrituras, habla de la reencarnación. Pero es algo que no se puede aceptar tal cual así. Pero el primero o el primer sistema que empieza a hablar de la reencarnación es el Buda Dharma, la enseñanza del señor Gautama. Buda quiere decir iluminado, o sea, una persona clarificada. Porque sucede que ellos con la práctica de compasión, de sabiduría y demás que llevaban, empezaban a recordar sus vidas como si hubieran sido ayer, como un proceso natural. Y eso es lo que tiene que ocurrir también en una persona que se empieza a superar. Como por ejemplo Connie, en su momento de ver si vuelve a llegar, que fue Connie. Más porque hubo una aportación a la humanidad. Sí, pero no, ¿cómo decirlo así? Tiene un proceso. Porque cuando tú vienes aquí, vienes con tu cerebro vacío. ¿De qué está lleno nuestro cerebro cuando nacemos? De los frijoles y las tortillas que se comieron nuestra mamá en este caso, ¿no? Nuestro cerebro es puro de lo que está hecha nuestra mamá y está vacío. Nosotros en nuestra encarnación tenemos que ir llegando a ciertos puntos para poder en dado momento recordar ciertas cosas y acordarnos de cómo hacíamos ciertas situaciones en nuestra vida. Pero el asunto es tal, se lo voy a plantear más sencillo. Uno se va a poder acordar de lo que fue antes cuando pueda perdonarse, cuando tenga el suficiente perdón en su vida para perdonar todo eso que fuimos. O sea, que sí existen las regresiones como tal, o sea, las vidas pasadas. Eso es totalmente antinatural y por lo tanto es discordante, porque hay personas que se han metido en eso yendo en contra de la vida. La vida por algo nos puso ese velo, porque no somos capaces de transmutarlo. La ley entonces es que cuando tú seas capaz de transmutar una vivencia es cuando se te aparece esa situación. Entonces uno, como un proceso natural, conforme empieza estos estudios, uno empieza a borrar karma. Por ejemplo, tú haces llama violeta hoy y borras tu karma del día de hoy. Pero sigues haciendo llama violeta, lo sostienes rítmicamente, borras tu karma de la semana pasada. Tú sigues haciendo llama violeta, borras tu karma de hace un mes. Sigues haciendo llama violeta un año. Así puede ser que estés borrando, si tú eres consistente, tu karma de 10 años o desde que veniste a esta vida. Es por eso que a veces te salen allí los novios que dejaste plantados en el kiosco y te vuelven a llamar después de 20 años.
porque el karma ya está llegando a ese punto de episodios antiguos. Pero puede suceder todavía que si tú sigues y sigues y sigues y sigues, empieces a borrar tu karma desde la existencia, como lo hicimos en el decreto, de vidas anteriores. Es una transmutación, eso es la eliminación del karma vía la utilización correcta de la fuerza del rayo violeta. Sí, exactamente. Es una fórmula para... ¿Qué quiere decir? La energía que hemos utilizado negativamente a lo largo de todas nuestras existencias nos persigue. Y no nos persigue, la tenemos a nuestro alrededor circulando, así como las moléculas en los átomos. Entonces, exactamente, vuela alrededor de nosotros. Cuando nosotros transmutamos, entonces empezamos a consumir y a disolver. Primero lo más cercano, lo más, y si tú continúas, eso va a ocurrir hasta más atrás. De tal modo que en algún momento uno va a poder darse cuenta de las cosas. Pero te vas a poder dar cuenta de eso cuando ya no te importe. Cuando ya no te mueva tu sentimiento. Cuando ya no te genera aprensión, apego y demás. Porque si no, la vida te estaría poniendo un peso más del cual ya tenemos suficiente que resolver en esta existencia. Entonces no es sano. Nuestro karma está calculado por seres súper inteligentes, por maestros de sabiduría que han dispuesto cierto karma para nuestra vida. Entonces ellos saben en nuestra vida, y de hecho se nos dijo antes de que viniéramos, nada más que no nos acordamos, qué karmas vamos a transmutar en cada vida. Pero si uno está en esta enseñanza y ya conoce el fuego violeta, uno, según las enseñanzas del maestro Saint Germain, uno puede transmutar 20 vidas en una, de un jalón. Y eso, por supuesto, es muy favorecedor, pero es un reto también. Si en cada vida te tocaba casarte con una persona, pues no es que te vas a casar 20 veces en esta vida, pero a lo mejor tienes allí ciertas situaciones con 20 personas en las cuales tienes que liberarte de eso, perdonar, transmutar y demás, ¿me entiendes? Porque a lo mejor ahí traes a una ex esposa que te pegaba con el sartén o demás, ¿me entiendes? Entonces, pero uno no se puede enganchar con ello, ¿vale? Sí. La influencia del rayo es a toda la humanidad, a todo el mundo en sí, en la era actual, Sí. en lo que estamos viendo ahorita. Es solamente para las personas que ya están teniendo una conexión con, por ejemplo, con la metafísica, porque o no es para... Es para todos. ¿Me entienden? Lo que sucede con ustedes que son estudiantes es que son más sensibles a eso y se dan cuenta de que todo está cambiando. Uno entra a metafísica porque no comprende nada de lo que está pasando, pero sabe que está pasando algo y que hay una explicación. Y eso justamente es una de las cuestiones por las que uno entra. Pero de que le está pasando a todos, le está pasando a todos. Les pongo el caso de mi abuelita. Ella vive en un pueblito allí en la sierra de la Huasteca Potosina. Y uno podría creer que la vida en el campo es muy sutil, muy suave, muy tranquila. Pero los días allá se pasan como el trueno. Hasta ellos mismos en los pueblos dicen, es que ya no alcanza el día para nada. La aceleración que trae la vida y demás es para todos. ¿Entienden? Porque eso es un sinónimo de la vibración que está adquiriendo la tierra, el mundo y demás. Y también debido a eso es que se alborotan bastantes cosas. ¿Me entienden? En la política, en la escena pública, en distintas cosas, por eso vemos que anda alborotada la cosa, pues. Pero es justamente porque ya, o sea, estás sacudiendo tu casa, tu sábana, tu vida y demás, salen de ahí las cucarachillas de pronto, que estaban guardadas allí, ¿me entiendes? No quiere decir que sean nuevas. Estaban allí, pero no las habías visto, te habías dado la tarea de sacudir la casa completa. Entonces eso es lo que está ocurriendo. No es que el mundo esté peor, es que ahora sí está saliendo lo que traía el mundo guardado de hace mucho tiempo. Entonces, pero nosotros hemos decidido ayudar con ese trabajo. Porque tenemos las herramientas. O sea, estas herramientas son los que hacen. Cuando se habla, se escucha que el ser trasciende. Ese es cuando llega a lograr un nivel
o sea, trasciende o de un nivel alto en el cual ya pudo haber desaparecido a través del rayo violeta o a través de, no sé, a través de dar, de la bondad o de todo, desaparecer el karma negativo que en alguna ocasión acumuló y que dice, en un momento dado puede decir, ya borré todo, quiero vacaciones, quiero descansar. Y a veces yo he oído a algunas personas que dicen, bueno, es que mi alma ya es un alma vieja y ya es mi último viaje. Bueno, son Sus ideas, expresiones, pues. ideas, no sé. Pero él, mentalmente, esta persona lo siente y lo acepta como tal, ¿verdad? Sí, es decir, no me interesa la siguiente vida, o sea, dar otra vuelta, ya para qué. Ya trascendiendo, nos vamos de vacaciones y ya esperamos. Eso es lo que creíamos. Ya no. Pero el asunto, piénsenlo ustedes, es que la evolución siempre es para arriba y para adelante. Por supuesto tenemos muy, muy en boca el descanse en paz, ¿verdad? Porque decimos, no, ya vivió y ya se va a ir a quedar en paz. Y la realidad es que uno nunca descansa. La evolución está marcada por la vibración, por el incremento de la conciencia. O sea que nosotros a medida que más evolucionamos, más tenemos que hacer. Más trabajo tenemos que realizar. A lo mejor esa persona ya no va a realizarlo en el mundo físico, pero allá los maestros, ¿ustedes quién creen que controla el cosmos, los planetas, que está ayudando en la evolución del universo? Seres ascendidos. Conciencias superiores. O sea que cuando acabas tu trabajo de ordenar a lo mejor tu casa, tu familia, tu empresa, tu vida aquí, subes y te toca ordenar ahora algo en conciencia superior. De acuerdo a lo que hayas trabajado, lo que sea el ser, la vibración de tu ser, pues. Por ejemplo, los bebés, los niños o las personas inocentes que fallecen y que ni siquiera tuvieron vida o karma, por así decirlo. Ya, tú dices de esa vida, pero no sabemos atrás, ¿me entiendes? Todo tiene karma. Todos nosotros tenemos karma. Y la verdad es que estamos trabajando bastante para redimirlo. O sea, si estamos en la tierra, es que tenemos karma. Y esa es la fuerza, y el karma nos pesa, y por eso la tierra nos atrae todavía. Cuando nosotros eliminemos nuestro karma, la tierra ya no nos va a atraer. Y entonces nuestra conciencia va a tener que estar en otro lugar donde tengamos que trabajar con ese respecto. Había una mano levantada allí y luego acá, ¿verdad? Sí. Una película que le puede dar la respuesta al Señor es No Solar, Nuestro Hogar. Es una película brasileña de Chico Javier. Él es un medium. Entonces está muy bonita y es muy reflexiva y más o menos... ¿La vieron aquí, verdad, Ya la Yolanda? vimos. Sí, ya la vieron aquí. Muy bien. Ese es el asunto, ¿me entienden? El asunto es que la evolución del hombre tiene que ser sí o sí. Ya no hay y ya no se puede esperar a nadie. No. El decreto es que la tierra va a evolucionar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. El asunto es que puede haber personas las cuales no les caiga el 20 todavía. Ya son las mínimas, o sea, no creo que sean tantas tampoco, pero que pueden estar todavía discordantes. Lo que se ha condicionado para ellos es un planeta en el cual van a recibir como aprendizaje acelerado. Es como de los exámenes extraordinarios. Y ese planeta se llama el Hercóbulus, que el maestro El Moria le llama Excelsior, que es un planeta para puras personas rezagadas. O sea, el que no quiera subirse a esta nueva vida, a esta nueva gama, a pensar positivo, a sumarse a la enseñanza, a hacer las cosas como se deben en este tiempo y demás, ese planeta está para ellos, para que entre puros rezagados pues, le echen ganas
Obviamente, pues es otro modelo educativo y demás, pero pues nada, de que van a evolucionar y de que se está pensando en ellos también, también. Entonces, bueno, tenemos que evolucionar y de eso es de lo que se trata de los tiempos y las eras. Obviamente la idea vaga del infierno y del cielo ya, eso ya fue de la era pasada, ¿no? Es que eso existe, pero en donde está tu mente. O sea, en donde está tu mente estás tú. El cielo existe cuando tú estás en paz, en armonía con las leyes, cumples con lo que es necesario hacer en tu vida, tú vives en el cielo. Pero el infierno también, la mente lo atrae. Estar, por ejemplo, con celos, envidias, competencias, eso es el infierno mismo. Y las almas en pena son las, por ejemplo, los espíritus que no saben, ¿no? Que tienen que trascender. Eso te voy a recomendar que leas un libro que se llama Más allá de la muerte, que debe estar por allí. Sí. Que es nada, son gente que se apegó demasiado a este mundo y que ahora no se puede zafar. Entonces ellos creen que están vivos, pero no están vivos. O sea, no tienen cuerpo físico, pues. Román, y por ejemplo tú dices, la tierra va a trascender. ¿Qué significa en sí trascender? Ok, ¿Ya no va a tener materia? la Tierra tiene un propósito también de evolución. La Tierra lo que tiene que suceder es que tiene que regresar al centro del Sol. La Tierra salió del Sol. Y ahora la Tierra lo que tiene es que regresar al centro del Sol para después volver a salir. Pero ahora la Tierra se va a volver un Sol, una estrella. Y es una estrella de color violeta. Ese es el plan de perfección para la Tierra, volverse una estrella de color violeta. ¿Y qué es lo que hace una estrella? Pues mantiene un sistema planetario a su alrededor, vivo, en armonía y todo. Va a ser pura luz. Pura luz. Ya no va a tener materia. Pues como el Sol. No me preguntes qué materia tiene el Sol. Cuando vayas ahí me platicas. Y todos nosotros vamos a ser también pura luz. Sí, de hecho es muy curioso, pero dicen que si uno entrara al Sol, el Sol no es tan caliente como uno cree. El calor del Sol se produce porque estamos nosotros cuando entra la nitrósfera, ¿no? Cuando entra a la atmósfera, las radiaciones que produce el calor, pero que el Sol no es tan caliente como pensamos. A ver, que el primero que llegue que nos pase el dato, ¿verdad? Que lo compruebe. Bueno, yo leí el caso de astronomía, no más que astronomía, o sea, de la vida, el tiempo estimado de vida que tiene una estrella o que tiene otra estrella, que estamos viendo, si tiene curiosidad alguien de ver, hay movimientos, más que nunca volteamos al cielo, o sea, salvo que esté fuera de la ciudad o algo. Pero bueno, el caso es, nuestro Sol actualmente se tiene estimado, bueno, leí yo, a reserva de checarlo, tiene una vida estimada de 10 mil millones de años. 10 mil millones de años. Ahorita está en 4.500, ahorita. Y va creciendo, y mientras más crezca, más calor genera. A los 5.000, a la mitad de su edad, vamos a decir así, ¿verdad? Hasta ahí va a crecer, y luego de ahí va a crecer hasta los 10.000. Pero en el Inter, que faltan, no sé, 1.500 millones, ¿verdad? En el Sol, en el sistema solar, vamos a decir, físico, o sea, en el crecimiento, el calor va a absorber a los planetas. El Mercurio lo va a hacer porque la proporción que tiene Mercurio con el Sol es nada, o sea, y Venus también, nada, o sea, van a entrar al Sol y se van a dispersar. La Tierra también la va a absorber, la va a dispersar. No va a quedar ni ceniza de la ceniza, ni nada. O sea, en el plano totalmente físico, o sea, no así decir, bueno, vamos a pensar que hay otro plano, ¿verdad?, en el cual la energía va a transmutarse, vamos a viajar, vamos a estar en otro lado, no sé, o el alma, cuando dice, no, es el alma es eterna, bueno, no sé, pero no lo sé, o sea, yo veo... Sí, la vida física únicamente existe en este sistema planetario en la Tierra. Es así.
Los demás planetas ya no tienen vida física, porque ya superaron muchos de ellos la vida física, tienen vida espiritual. Entonces, pero tienen vida. Por eso cuando mandan sondas y demás para allí, lo que nosotros vemos de un planeta es como su cascarón, pero en realidad ahí hay una vida espiritual grande. Y a esa vida espiritual pues no le afecta ningún aspecto físico, ¿me entienden? Porque son pura metafísica. No, pero lo que pasa es que hay millones de sistemas solares. O sea, y así como hay millones de sistemas solares y millones, es un número indeterminado. Nadie sabe cuántos hay. Infinito. Ni qué tamaños hay. Y hasta donde sabe, el tamaño del Sol es de los conocidos. A nivel de comparación de una estrella, viene siendo ni un Es chiquito. es pequeño, vamos a decir, con los que un Sirio o unas estrellas ya Sí, no. conocidas, que ya son, vamos, otras dimensiones. O sea, que nosotros Sí. no somos así, vamos, aunque estudiemos lo que estudiemos o donde vayamos, o no sé, con el conocimiento causa, ¿verdad? O efecto, así como hay el karma, yo también existe, es un negativo, pero así existe el negativo, existe un positivo. Así como una batería hay un polo positivo y un polo negativo, y ese se llama Dharma, ¿verdad? El Dharma y el karma. No. Bueno, No. El Dharma tiene que ver con la enseñanza y el deber. Es otra cosa. El karma es otra cosa y el Dharma es otra cosa. Pero bueno, es una... es Sí, un te entiendo. cuestionamiento, ¿verdad? O sea, Sí, no, es que sí. La verdad es que, por ejemplo, nosotros es la primera vez que tocamos estos temas cósmicos, ¿me entienden? sí. Que los maestros apenas están estudiando ellos el cosmos y las galaxias. Pero después de esos estudios hay todavía estudios superiores de la creación y demás. Por eso los hinduistas que recibieron la información más elevada posible en la enseñanza, ellos todo eso lo trazaron como una mitología, si lo queremos ver, donde está Vishnu, Shiva y Brahma. Y de Vishnu, Shiva y Brahma salieron hijos, y eso quiere decir la creación del cosmos, pero desde el centro original del cosmos. Pero como nuestra mente pues tiende a personalizar y tenemos que humanizar las cosas, pues lo vemos como esto. Pero sí, detrás del sol hay otro sol, y detrás del sol hay otro sol, y detrás del sol está el gran sol espiritual central, que se origina de un centro que se llama el gran silencio. Con conocer los nombres, conformémonos ahorita, ¿verdad? Porque sí, no, si nos metemos a eso, no acabamos. El asunto es que, bueno, son 14,000 años, un ciclo cósmico dura 14,000 años y está dividido en 7, cada uno de 2,000. Así ya se pasaron por 7 eras, ahorita estamos en la era del rayo violeta. En cada era toca una expresión, una cualidad a desarrollar, de tal modo que cuando llega la 7ª era, es así que bajan todas las posibilidades de todas las eras previas. La era del 7º rayo es la era donde van a compaginarse todas las enseñanzas que han existido en todas las eras. Porque el 7º rayo es un rayo de síntesis que contiene a los 7 rayos dentro de sí. Entonces, en los grupos de metafísica no hay solamente, por ejemplo, personas del 7º rayo, que puede llegar a haber, también se llegan todavía a contar con los dedos, pero entonces llegan personas que hay unas del rayo azul, muy contundentes, muy fuertes y demás, los menos también. Hay otros del rayo dorado, la mayoría son del rayo dorado y les gustan estos estudios por la sabiduría, la comprensión. Llegan también estudiantes del rayo rosa, del amor, del rayo blanco, de la pureza y positivismo, del rayo verde, de la salud, del rayo oro rubí, del misticismo, la paz, la serenidad, la prosperidad, y del rayo violeta. Entonces se juntan todos. Y en una sesión de metafísica se tiene que dar conexión con todos los rayos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un servicio cristiano, católico y demás, es puro ritual, cantos, rezos, y la lectura, que es la enseñanza, 5 minutitos y 1 hora de puros cantos. O sea, lo que se apremiaba en esa religión de esa era la devoción, porque las personas tendíamos a la devoción en ese tiempo, o sea, un poquito más
alabar, de proclamar y todo esto. En esta era, si ustedes se dan cuenta, es 1% devoción, servicios, enseñanza, o sea, actitudes de ese tipo, y el 95% es enseñanza. La sesión, la charla, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con el ámbito de la era. Todo esto está metido en el sagrado libro del Yo Soy. Hay un aspecto donde hay un audiolibro que se llama Hijos del Séptimo Rayo, para que ustedes lo puedan estudiar. Muy bien, este libro del Yo Soy, pues es el que trae toda la enseñanza del maestro Saint Germain. El 1 de mayo es un día súper importante y todos los festejamos, no porque sea el día del trabajo, ¿verdad? Que ya coincidió, sino porque es el día en que coincide la coronación del maestro Saint Germain y la entrada de la era de Acuario. Podemos leer qué ocurrió y qué celebramos el 1 de mayo. Comenzó la era de Acuario. Saint Germain fue coronado avatar de la era de Acuario. Se inició la era del rayo violeta. Se abrió el foco femenino de la tierra del lago Titicaca. Comenzó la edad de oro y finalizó el Kali Yuga. Se inició una nueva dispensación de enseñanza espiritual. Los legionarios del corazón de Saint Germain iniciaron su labor de instrucción planetaria para todo el mundo sin confesión de dogma ni iglesia. Muy bien, la coronación del maestro Saint Germain también se llevó a cabo en ese tiempo y en Shambhala y su llave tonal de armonización fue God Save the King, que es la llave, el himno nacional prácticamente de Gran Bretaña, de Inglaterra. Saint Germain, mi sostenimiento, es un decreto que nos da Rubén Cedeño. Podemos decirlo. Amado Maestro Saint Germain, en tu trono como Dios de la libertad me mantengo, bajo el reino de tu corona me sostengo, con el resguardo de tu capa violeta me socorro, con la dirección de tu cetro me conservo, en la protección de tu cruz de Malta me resguardo, bajo la compasión de tu corazón de amatistas me sustento, tu rayo violeta rodea mi ser. Gracias, Padre, porque así es. Muy bien. El maestro Saint Germain, así como lo decretamos, tiene atributos. La corona que porta el maestro Saint Germain es la primer corona que llegó en la cabeza del arcángel Miguel hace muchísimo tiempo, desde que este mundo se generó. Esa corona va pasando por el avatar de la era. Jesús la ocupó y Krishna la ocupó y los maestros la han ido ocupando con el paso del tiempo. El maestro Saint Germain también tiene su cetro, que es un comando de autoridad y poder como un rey. Cuando él decreta algo, se manifiesta y se cumple. Esto es muy interesante, pero el rey solamente se aparece en 2 ocasiones. O sea, los reyes no se aparecen todo el tiempo. Tienen apariciones muy contadas. Número 1, cuando todo está de la fregada. El rey tiene que salir y arreglarlo todo. Y número 2, cuando todo está muy bien. Entonces, eso es muy importante. La capa es la investidura como sacerdote de la orden de Zadkiel, invocada para transmutar toda situación negativa en uno y en toda la humanidad. La enseñanza del maestro Saint Germain, pues es obviamente la enseñanza del Yo Soy, y eso nos va a llevar justamente pues a comprender y a meditar más en este aspecto. No sé si haya dudas de lo que acabamos de estudiar. Seguramente muchas, pero ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Gracias. Entonces, nos vemos a la próxima sesión y vamos a realizar la práctica de la donación para poder llevar a cabo pues, más sesiones, costear todo lo que tiene que ver con estas actividades.